Bienvenidos al cementerio. Esto es Exhumando Historias. Los invito a un inquietante, apasionante, trágico y, por qué no, romántico recorrido por la ciudad de los muertos, en donde conoceremos historias reales y misterios que aún merodean sus pasillos. Hoy les presento De espaldas para toda la eternidad. Continuamos con el recorrido y nos movemos hacia la parte del norte del cementerio. A lo lejos se encuentra la tumba de Agustín de Iriondo, pero antes de avanzar en esta historia es necesario saber quién es. Agustín de Iriondo fue un coronel, militar, político y hacendado argentino, nacido en Santa Fe en enero de 1829. Además, fue legislador durante 3 periodos en la provincia de Santa Fe y candidato a gobernador en 1885. Lo llamativo es que su tumba mira hacia un lado y el grupo escultórico mira hacia otro. Ante esto, nos es inevitable remontarnos hacia el cementerio de Recoleta, que guarda entre sus pasillos la historia de amor y rencor del primer vicepresidente argentino y su joven esposa. ¿Estamos hablando de Salvador del Carril? Así es, Salvador María del Carril fue el nombre de este primer vicepresidente de Argentina, y Tiburcia Domínguez, el de su esposa. Aunque no está entre los personajes más conocidos de nuestra historia, sí fue uno de los más importantes. Fue un jurista y político argentino, liberal, unitario, soberbio y arrogante, cuya actuación pública se caracterizó por haber sido el primer ministro de Economía que tuvo la Argentina, el primer vicepresidente argentino y por haber sido uno de los primeros 5 integrantes que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Parece tener un currículum extenso. ¿Participó de algo más? Sí, estuvo presente en la sanción de la Ley Suprema en 1853. Fue gobernador de San Juan entre 1823 y 1825. Formó parte de la Convención Constituyente que en 1853 sancionó la Constitución Nacional y al año siguiente fue vicepresidente de Justo José de Urquiza entre 1854 y 1860. 2 años después, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, fue elegido para integrar la primera Corte Suprema de Justicia que tuvo la Argentina y permaneció en su cargo hasta 1877. A pesar de todo esto, su historia no es contada por sus antecedentes políticos, ¿no? Es cierto, a veces la historia es curiosa. A pesar de su vasto currículum, Del Carril pasaría a la inmortalidad por un asunto marital. En 1831 contrajo matrimonio con Tiburcia Domínguez, mientras estaba exiliado en Uruguay, oriunda de Buenos Aires y 16 años menor que él. En este momento, Del Carril tenía 33 años de edad y ella apenas 17. Tuvieron 7 hijos, una mujer y 6 varones. Los primeros 25 años del matrimonio no parecieron ser complicados, porque si bien tuvieron algunas dificultades económicas a consecuencia del exilio, no fueron graves. Los problemas entre la pareja empezaron cuando Del Carril comenzó a mejorar su situación económica tras recibir una fuerte herencia familiar, lo que lo llevó a compartir negocios con Justo José de Urquiza. El problema era que Tiburcia disfrutaba demasiado gastando dinero en joyas, perfumes y vestidos. Con el tiempo, se volvió una adicta a las compras, lo cual comenzó a generarle serias dificultades en su matrimonio. ¿Cuál fue la solución a este problema? No sé si podemos llamarle una solución, pero Del Carril, ya harto de intentar llegar a un acuerdo con su esposa, en 1865 publicó una nota en todos los medios de Buenos Aires, informando que él ya no se haría cargo de los gastos de su esposa. Pero eso no es todo. También invitó a todos los comerciantes que cancelaran el crédito del que ella era acreedora
por su condición social, convirtiéndola en el hazmerreír de la ciudad. Pero, ¿por qué decimos que esta historia es sobre el amor y el rencor? Ante esta enorme humillación, Tiburcia no llegó a separarse de su esposo, pero aún dentro del matrimonio no volvió a dirigirle la palabra, viviendo en silencio absoluto por más de 20 años. Finalmente, en 1883, la muerte los separó. Salvador María del Carril murió a los 84 años y cuando su esposa fue avisada, solo se limitó a preguntar cuánto dinero había dejado. ¿Y qué sucedió tras su muerte? Una vez libre de su esposo, Tiburcia encargó a un famoso arquitecto francés la construcción de una enorme mansión en Lobos para organizar grandes fiestas y agasajar a sus amigos. O sea, para seguir gastando la fortuna que su marido le había dejado. A pesar de que Tiburcia vivió aproximadamente 15 años más que su esposo, jamás olvidó la terrible humillación a la que él la sometió. Es por eso que decidió contratar a un escultor italiano para un doble trabajo. Lo primero era que construya en el mausoleo familiar una escultura de Salvador sentado en un sillón mirando hacia el sur. ¿Y el segundo? Cuando ella muriera, debería hacer lo mismo, pero con un busto de ella dándole la espalda a Del Carril, porque aún después de muerta seguiría furiosa con su esposo. ¿Qué significado tienen las estatuas de los cementerios? Las estatuas de los cementerios tienen un significado cultural vinculado a las creencias, prácticas y costumbres de quienes allí encontraron la paz eterna. Paradójicamente, los cementerios nos hablan de la vida de los muertos, pero además poseen los conjuntos monumentales más extraordinarios que se pueden reunir en un solo lugar. Las estatuas de ángeles en los cementerios, por ejemplo, pueden variar en tamaño, diseño y estilo, pero a pesar de sus diferencias estéticas, el motivo folclórico que las sustenta, en este caso, la figura mítica del ángel, posee un significado específico. Todas las estatuas de los cementerios son representaciones de las distintas facetas del espíritu guardián de la necrópolis. Desde la Edad Media hasta nuestros días, todos los cementerios poseen un espíritu guardián, un alma destinada a proteger el cementerio y sus difuntos de los espíritus diabólicos por un lado, pero también para evitar que las almas de los fallecidos regresen a atormentar a los vivos. Para lograr este objetivo, el espíritu guardián es representado a través de estatuas, cada una con sus propias características, pero cuya función es, precisamente, proteger al cementerio y a sus habitantes. Cuando le preguntaron sobre el porqué de este pedido, ella se limitó a decir que no quería mirar en la misma dirección que su marido por toda la eternidad. Tiburcia Domínguez falleció en 1898 y tal como lo pidió, se cumplió su última voluntad, la de ser inmortalizada en el mausoleo familiar sin tener que ver la cara de quien fue su esposo y así ser recordados como la pareja que vivirá de espaldas para toda la eternidad. Esto fue Exhumando Historias. Para encontrar más relatos como este, podés seguirnos en nuestras redes sociales como Exhumando Historias.